Bueno, pues buenos días, gracias por estar aquí. En esta ocasión nos hemos convocado porque queremos presentar el proyecto estrella de la casa, que es el Sal de Casa, ¿no? Como su nombre dice. Este año, por motivos del COVID, pues hemos tenido que reajustarnos un poquito, bueno, un poquito bastante, y hacer una especie de escuela de verano. Intentamos tener un poquito de esencia del Sal de Casa, pero bueno, nuestro proyecto de este año es Regresando al Futuro. Sí que es cierto que sabemos que no vamos a poder cumplir con todas las expectativas que tienen los padres porque tenemos muy poquitas plazas, pero sí que queríamos hacer algo para que nuestros niños pues salieran un poquito del encierro en el que están, con todas las medidas de seguridad posibles que hemos implantado, ¿no? Entonces sí que me gustaría deciros que va a ser empezará el 29 de junio hasta el 7 de agosto. Hemos intentado que sean 3 turnos para darle un poquito más de cabida a los niños. Son 32 niños por turno y luego vamos a tener algo especial también en las virtudes, donde también vamos a tener otro turno allí que será de 27 niños. Pero claro, el programa este de Regresando al Futuro, pues Juan nos puede contar un poquito cómo van a ser los turnos en cada fecha. Juan, si quieres les explicas tú un poquito y luego si tienen alguna... Bueno, sí decir, a mí sí que me gustaría decir antes de nada que este año las actividades van a ser de manera gratuita. Creemos que es algo que podíamos compensarlos un poquito y sabemos cómo está la economía en el pueblo, entonces, pues para compensar un poquito pues, el descalabro que ha venido con el COVID-19. Juan, si quieres les puedes comentar tú. Vale, pues os comento. Buenos días. Como siempre nos gusta, gracias y encantados de que estéis aquí. Dos datos importantes previos. Y lo digo porque a lo mejor puede ser interesante que pidamos disculpas a los padres y madres porque ha sido un mes de julio bastante tortuoso y especialmente también la parte final de mayo, porque claro, había mucha imprecisión, mucha incertidumbre, otra más en este caso en relación a cómo se podían gestionar y si se podían o no finalmente llevar a cabo actividades de ocio educativo y tiempo libre. Hay que pensar, y solamente lo diré rápidamente, que el protocolo, el primer protocolo donde se enmarcan un poco las medidas de seguridad y de funcionamiento de este tipo de actividades para el verano es de la semana que viene, perdón, de la semana pasada, ¿no? Es decir, que el encaje entre lo que ahora os presentamos y esas medidas de seguridad tienen que ver con algo que ha sucedido en los últimos 7 días y ayer, por ejemplo, la Consellería hizo el decreto de desescalada en el que se establecen cuáles van a ser las pautas también de seguridad y de organización de este tipo de actividades para gente joven y para infancia para los próximos meses. Casualmente nosotros siempre diremos que como nuestro programa Regresando al Futuro, como decía Eva, este año se va a realizar durante el mes de julio y durante el mes de agosto, a nosotros no nos afecta la tercera fase, sino lo que realmente nos condiciona es esa fase de desescalada o de adaptación a eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Por tanto, ha sido un poco precipitado, hemos tenido que correr mucho y sobre todo mirar con detenimiento cuáles son las medidas de seguridad, de higiene, de organización, de ratios, etcétera, etcétera, para intentar sacar este programa que, como ha dicho Eva, nos parecía que era fundamental. Fundamental porque nos dirigimos a los niños y a las niñas y yo creo que vienen de un periodo bastante complicado para todo el mundo, pero especialmente también para ellos, y creemos que tenemos que seguir apostando por promover los derechos, por facilitar espacios y herramientas para que los niños no solo se puedan divertir, sino que también fundamentalmente se puedan encontrar, se puedan expandir un poquito después de estos meses que han sido un tanto especiales, si puede valer la expresión. ¿Qué es el regreso al futuro? El regreso al futuro no es en todo caso un sal de casa especial, qué casualidad, ¿no? Venimos de una época en la que continuamente hemos hablado de quedarse en casa y nuestro programa de verano se llama Sal de Casa. Bueno, pues Sal de Casa es lo que vamos a proponer con ese retorno a un futuro, a una nueva normalidad a la que tendremos que ir aprendiendo todos y todas a adaptarnos. Por tanto, como insistimos en esa idea, es un programa diferente, con una estructura diferente, con menos plazas por cuestiones obvias de seguridad y de aforo, pero que, bueno, hasta donde llegue tienen esa pretensión última de intentar
suplir o complementar ese tiempo libre y ese ocio educativo para los niños hasta donde podamos llegar. Que, insisto, este año pues es un poco corto, pero era lo que hemos podido sacar durante este tiempo. Regreso al futuro se compone fundamentalmente de 4 turnos de actividad. Cada turno tendrá 32-35 plazas máximo para cumplir con la ratio que nos marca la Consellería, que son grupos más reducidos. 3 de ellos se realizarán, digamos, en la ciudad, en el casco urbano, y uno, que siempre hemos mantenido esa relación con la Asociación de Vecinos de las Virtudes, uno se realizará preferentemente para los residentes de las Virtudes durante el mes de julio. De manera que, por clarificar muy rápidamente los turnos que se van a organizar, voy a hacer un repaso, aunque luego os enviaremos toda la información para que la dispongáis y podáis hacer extensiva a todo el mundo. Tenemos Regreso al Futuro 1, Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3, que son los 3 turnos que hacemos en la ciudad, y un cuarto turno, como he dicho anteriormente, para esa escuela de verano que hacemos en las Virtudes. El primer turno será del 29 de junio al 10 de julio, por tanto hablamos de turnos de una duración de 2 semanas, en horario intensivo de mañana de 9:15 a 1. El segundo turno será entre el 13 y el 24 de julio. El tercero lo realizaríamos también aquí en el Espacio Joven entre el 27 de julio y el 7 de agosto. Veis que hay un cambio, por ejemplo, aquí ya sustancial con lo habitual hasta ahora, y es que hay una continuación de turnos y no hay un espacio temporal en el que no se hacen actividades. No, empezamos un poquito más tarde, pero de manera interrumpida se van sucediendo los turnos, como decía, hasta el 7 de agosto, en el que acabaría el tercer turno, que se centraliza aquí en el Espacio Joven. Luego explicaré muy brevemente qué significa se centraliza, ¿no? Y por último, este cuarto turno, un poco más específico para los residentes de las Virtudes, que se realizaría entre el 29 y el 10 de julio, coincidiendo con el primero que se hace aquí en la ciudad o en el Espacio Joven. Digo se centralizan porque este año más que nunca, aunque también suele ser una característica de las actividades nuestras de verano, las actividades externas se tienen que priorizar. Por una cuestión de seguridad, siempre me gustaría recordar que en este caso concreto el Espacio Joven, por sus dimensiones, por su altura, porque está climatizado, porque es fácilmente ventilable, entendemos que cumple, si no todos, un buen número de todos los requisitos que se nos solicitan para el tema de la seguridad y de la higiene, y también, como hemos dicho anteriormente, con esa reducción de plazas importante que hacemos para que todo se haga de la mejor manera posible y de la manera más preventiva posible. Entonces, por tanto, aunque sean más en el contexto de la ciudad, evidentemente habrán salidas a diferentes parques, jardines, espacios naturales, la piscina, para que haya esa mezcla de actividades interiores y exteriores que equilibren un programa que permita que por lo menos este año, insisto, las actividades puedan ser realmente divertidas y que permitan a los niños y las niñas encontrarse de nuevo después, como hemos comentado anteriormente, después de esos meses de confinamiento probablemente más duros. Para acabar, si queréis, también relataré muy brevemente cómo vamos a hacer esa inscripción para unas actividades que el cambio fundamental este año, y también nos parecía que podía ser oportuno, es la gratuidad. Esto creo que es la primera vez que ocurre en toda la historia de las campañas de verano, y son muchos años, del ayuntamiento. Creo que hay razones de peso para intentar que fuera así, es decir, aparte de las cuestiones de seguridad e higiene, pues también está siempre de fondo la cuestión económica, que hace que muchas familias se vean afectadas, y entendemos que desde la oferta pública podría ser interesante, aunque entendemos que son pocas plazas, que estas fueran de acceso gratuito. Claro, ¿cómo vamos a hacer, por tanto, esa inscripción? Pues mirar, vamos a mantener aquello que nosotros siempre hemos llamado la preinscripción. La preinscripción que vamos a hacerla en la medida de lo posible siempre todo por soporte telemático. En el Espacio Joven ya hemos recuperado la presencialidad, con cita, con medidas de distancias de seguridad, etcétera, ¿no? Pero nos parecería que era una buena oportunidad intentar hacerlo todo por vía telemática. De manera que a partir de mañana, miércoles, abriremos la posibilidad de preinscripción. No hay urgencia, no tenemos que ponernos nerviosos. La preinscripción
como ha ocurrido en estos últimos años, lo que hace es ordenar el proceso, en este caso, de adjudicación de plazas. Porque luego habrá que hacer, como siempre hacemos en estos últimos años, insisto, un sorteo. De manera que la prescripción la podemos hacer con tranquilidad durante estos próximos días. Se adjudicará un número para ese sorteo, publicaremos el sorteo o lo emitiremos en streaming para que lo puedan ver desde casa quien quiera verlo, y a partir de ese sorteo, y esa es la diferencia fundamental con otros años, siguiendo escrupulosamente ese orden que nos proporciona el sorteo y a su vez el orden que nos ha dado la prescripción, iremos asignando las plazas. De manera que nos comunicaremos con cada familia para confirmarles que tienen plaza en el turno o actividad que han solicitado y formalizar lo que sería la entrega de documentación. Para acabar, ¿cómo haríamos esa entrega de documentación? Pues igual que la inscripción se va a poder formalizar por correo electrónico, por WhatsApp, presencialmente también, ¿no? Y también a través de vía telemática, porque es un formulario que se puede rellenar desde casa. Una vez que tengamos recogida toda esa información y ese contacto, igualmente lo que es la recogida de la documentación para cerrar la inscripción, intentaremos recogerla siempre por todas esas vías o por la vía en la que esa familia ha contactado con nosotros. Un ejemplo rápido. Si tu petición se ha hecho por vía WhatsApp, nosotros a través de ese WhatsApp, a través de nuestro grupo de difusión que hemos creado recientemente, te enviaremos lo que necesitas y nos puedes remitir todos los formularios necesarios para que completemos la ficha y la documentación de tu hijo o de tu hija para que pueda participar con total normalidad en las actividades. Resumo, 2 momentos claves. 1, mañana abrimos la prescripción con tranquilidad, nos sirve para ordenar el sorteo y la adjudicación de plazas, por tanto, no es necesario que nos agolpemos, sino que eso luego tiene que ir, como hemos dicho, al sorteo y a ese número de corte que nos dará la adjudicación de plazas. Y a partir de ahí, siempre, si es posible, por vía telemática, utilizando los diferentes medios, o si no, siempre se puede venir aquí, obviamente, y cerraríamos el proceso de adjudicación de plazas, la matriculación, con el objetivo de, como he dicho anteriormente, empezar el próximo 29 con el primer turno, en este caso en el espacio joven y en las virtudes, que serían las 2 primeras actividades con las que iniciaríamos esta campaña un poco diferente de regreso, de vuelta a esta nueva normalidad o esta nueva situación. Ahora hay una parte importante y es un poco qué protocolo nos hemos dado haciendo esa adaptación a nuestras instalaciones y a nuestras necesidades de los diferentes protocolos que se han promovido desde la Consellería. En este caso, mi compañero Pablo ha sido un poco la persona encargada de adaptarlo, ajustarlo y simplificarlo e incluso hacerlo comprensible para que todo el mundo, padres, madres o cualquier persona, pueda saber cuáles son las medidas de seguridad, las medidas de higiene y de organización que vamos a implementar en todas las actividades que acabo de relatar. Por tanto, si queréis, ahora mi compañero Pablo os puede contar un poquito cómo finalmente hemos dejado el tema este de los protocolos. Pablo, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenos días a todos y a todas. Como os ha comentado mi compañero Juan, he sido un poco el encargado de redactar un protocolo que se ajusta al espacio joven y las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo a partir del día 29 de junio. Entonces voy a compartir un poco la pantalla y así os explico mejor. Bien, vuelvo a repetir, el protocolo quizás sea de lo más importante en esta campaña de verano, porque como sabéis, en cualquier ámbito, a día de hoy, si no tenemos un protocolo que minimice ese riesgo de contagio, realmente no se puede trabajar. Entonces, la semana pasada salió un protocolo que nos venía bastante bien porque, digamos, señalaba y separaba qué medidas y qué acciones debería de tomar cada grupo de participantes, y ahí englobaba a los niños y niñas, a los monitores que desarrollan esas actividades, y también hacía especial hincapié en las diferentes labores que van a tener que realizar los padres y madres antes y después de que estos niños hayan venido al espacio joven o
o en el turno de las virtudes. El protocolo, lo veis aquí en cursiva, también lo hemos adjuntado al anexo, es desarrollo de actividades de tiempo libre y ocio educativo dirigidas a la población infantil y juvenil en los municipios de la Comunidad Valenciana. Este salió la semana pasada y al final, la semana pasada, desde la Consejería de Igualdad, el viernes, digamos que salió un decreto que oficializaba y daba esa consistencia al protocolo de sanidad. Sé que es un poco complicado de entender, pero realmente sin ese decreto que nos salió el 13 de junio, el protocolo que nos daba la Consejería de Sanidad no tenía ninguna validez, tenía que estar complementado el uno del otro. Entonces, como he dicho, el protocolo de sanidad estaba separado en 4 partes y nosotros digamos que hemos seguido un poco esa confección y lo hemos separado por un lado en instalaciones. Las instalaciones al fin y al cabo van a estar a cargo tanto de monitores como personal del espacio joven y personal del espacio joven que quizá no es tan directo como puede ser el personal de limpieza. Personal de limpieza que va a tener una tarea extra esta campaña de verano y que va a tener que realizar esas labores de desinfección bastante concretas y repetidas en el tiempo. Si queréis, por puntualizar un poquito el tema de las instalaciones, está desde el gel hidroalcohólico a la entrada al espacio joven, el acceso de entrada y salida, se van a diferenciar una puerta y otra. Tenemos también que reforzar la cartelería explicando cuáles son las medidas tanto a monitores como a niños. El aforo de aseos se disminuye bastante. Luego tenemos también un poco, nos marca aquí abajo, si veis, el tipo de lejía con la que se tiene que desinfectar todas nuestras salas. Entonces es un poco la idea, dejarlo bastante claro y que todas las personas que vamos a participar en esta campaña vayamos a una. Luego, como veis aquí, tenemos un poco cuáles van a ser esas medidas que tienen que tomar los monitores y monitoras de esta campaña de verano, desde el uso de la mascarilla en todo momento, esa medición de temperatura a los niños y a ellos mismos antes de empezar las actividades y cuando se vayan a ir a casa. Luego también tenemos el uso de guantes cuando sea necesario, cuando hagan algún tipo de dinámica que requiera ese contacto o alguna manualidad. Por comentar un poquito más también, el protocolo y el decreto nos señalaba mucho qué debía hacer ese monitor cuando alguno de sus niños, algún niño de su grupo, padecía algún síntoma. Lo hemos explicado muy concreto y muy brevemente, pero realmente es lo que nos marca la ley. Luego, por otro lado, los participantes lo hemos querido separar, aunque al fin y al cabo son menores de edad y son los padres y madres los que tienen que responsabilizarse un poco fuera de las actividades de qué van a estar haciendo, y va un poco en esa línea también. La entrada y recogida de los niños será escalonada también en esas puertas diferenciadas de entrada y salida, el uso de la mascarilla en todo momento, el gel hidroalcohólico. Y también lo hemos intentado explicar con un lenguaje un poco infanto-juvenil y también se explicará a los niños los primeros días qué deben de hacer ellos si de verdad tienen esos síntomas, a quién se tienen que dirigir, evidentemente será su monitor y cuáles serán los pasos a seguir. Ya por último, en este protocolo hemos querido señalar un poco cuáles van a ser las 3 medidas principales que los padres tienen que llevar a cabo y que tomar para que su hijo o hija pueda formar parte de la campaña de verano. Informarle de este protocolo, esa vigilancia de su hijo o hija, el tomar la temperatura antes de salir de casa y cuando llega del espacio joven, para así controlar también un poco cuáles podrían ser los posibles casos de contagio, foco de contagio. Y poco más. Aquí, como veis, también he puesto un poco las referencias legales en las que nos hemos basado para poder elaborar este protocolo y poder trabajar a partir del 29 de junio. Como os ha dicho Juan, os facilitaremos un pequeño resumen de la campaña y también este protocolo estará totalmente disponible para toda la población. Ya está, no sé si he ido muy rápido.
Aquí hay alguna cuestión que haya que aclarar o que matizar, cualquier cosa que queráis preguntarnos. Sí, Juan. Bueno, hemos establecido una fecha tope para la prescripción, pero que tiene que ver con dos cuestiones. Una, del 17 al 21 nosotros vamos a recoger por esta vía del formulario de inscripción o de, como he comentado, del WhatsApp o del correo electrónico, todas las inscripciones que iremos registrando por orden de entrada, hasta el 21. El 21 acabaremos. Se pueden dar dos circunstancias, por eso me gustaría dejarlo claro. Una, que el 21 tengamos muchas solicitudes y que con esas solicitudes podamos completar esta oferta que, como hemos dicho, bueno, no es todo lo amplia que hemos podido sacar, pero bueno, también hay que tener en cuenta la situación de los padres y que pueda haber padres que a lo mejor sean más resistentes o menos a que sus hijos participen en las actividades. En cualquier caso, del 17 al 21 recogemos prescripciones y adjudicamos número para el sorteo. Si hecho eso, nos siguen quedando plazas, nosotros seguiremos prescribiendo, pero teniendo siempre en cuenta muy claro que el objetivo es atender la prioridad de los que se han inscrito en ese rango de fechas, a los que se les ha adjudicado el número y que por tanto tienen derecho a las plazas. Si a partir de ahí, insisto, nos sigue quedando alguna plaza, seguiríamos después de esa fecha que acabo de decir, del 17 al 21, recogiendo inscripciones, pero con el objeto de completar esa posibilidad de que haya alguna baja o haya alguna plaza que nos quede libre y que siempre por orden fuésemos tirando de esta otra gente que se ha inscrito fuera del plazo de prescripción. No sé si he conseguido explicar. 17-21, ahí adjudicamos plazas para esta gente prescrita y si quedan plazas, iremos completando a posteriori. Perfectamente, gracias. Perdona, Juan, ¿el sorteo qué día sería? ¿El día 21? Lo haríamos el día 22. 22. El 22 a primera hora de la mañana seguramente lo emitiríamos o lo grabaríamos. Haremos público el reporte para esa adjudicación de plazas y ese contacto directo con las familias para esas personas que por sorteo les haya correspondido una plaza. Perfecto. ¿Edades de los niños y niñas participantes? No las he dicho, perdón. Este año hemos hecho un rango entre 6 y 11 años. Hemos quitado un añito por arriba y hemos quitado a los más pequeñitos, entendiendo también que las medidas de seguridad son un poco diferentes. Sí, quería yo señalar aquí en el tema de la edad, y es que también ese rango que hemos escogido viene por lo que nos marca tanto el decreto que salió este viernes como el protocolo de la Consejería de Sanidad. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Juan, soy Inma de Portada. Una duda que me ha quedado es si... Escucha, no oigo nada. ¿Y algún micrófono que hemos abierto por ahí? Lo que te quería preguntar... Por 3 vías. Es decir, por WhatsApp tú nos puedes pedir el formulario y nosotros te lo remitimos. Es un formulario rellenable. Nos devuelves y te lo volvemos y te comunicamos el número para el sorteo. Esa es la primera opción. Por correo electrónico. Te enviamos el formulario igualmente, nos lo devuelves relleno y te comunicamos el número para el sorteo. Siempre teniendo en cuenta, insisto, el registro de entrada de cada una de las peticiones. Día, hora y minuto. Y luego también se puede hacer presencialmente. Si alguien, pues, por diferentes historias, no puede disponer de esos medios, y nosotros le facilitaríamos el rellenado de ese formulario y le comunicaríamos en ese mismo instante que ya lo tiene y ya le comunicaríamos, como todo el mundo, en el sorteo el número que le correspondería, ¿vale? Entonces, se puede hacer por cualquiera de las vías, o bien telemáticamente o presencialmente. Vamos a intentar priorizar que no haya que desplazarse al espacio joven. Por eso, utilizar diferentes medios. Y por todos, poder completar la posibilidad de que enviemos formulario, los rellenes, no los remitas, y cerremos esa parte de la prescripción.
Incluso luego, durante la matriculación definitiva, lo haremos sin ponente. Quiero insistir, no hagamos dificultad. Esto lo hacemos para facilitar, para no concentrar gente en el espacio joven. Pero si alguien tiene dificultad con utilizar estos diferentes soportes, no hay problema. Nos llama y se puede acercar aquí al espacio joven y lo hacemos presencialmente con unas medidas de seguridad, que son obvias, de venir con mascarilla y mantener distancia de seguridad. Pero priorizar la parte telemática, no hagamos dificultad y si no, vengamos y lo hagamos presencialmente aquí en la espacio. Más las redes sociales, es cierto que la página web, quiero decir, lo vamos a poner en nuestro Instagram, lo vamos a poner en nuestro Facebook, lo vamos a poner también, en fin, todos los medios y también vamos a publicar una nota con el acceso directo al texto para que se pueda entrar directamente al formulario. Pero, insisto, que cualquier dificultad se nos solicita y lo remitimos directamente por cualquiera de todos los medios que